Bueno, mis amados hermanos, nuevamente vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a predicar la palabra y quisiera que abriéramos la Biblia en el libro de Josué, capítulo 2, versículos 1 al 24. Dice la bendita palabra: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana, y caminando ellos
Llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron, perdón. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vieron a Josué, hijo de Nun, y les contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Oremos. Padre Santo, te alabamos y bendecimos. Señor, ayúdanos en la predicación, Señor, de tu palabra. Úngenos con tu Santo Espíritu para predicar palabra tuya, oh Padre Santo. Y que cada uno de nosotros, Señor, comprendamos tu palabra, oh Dios bendito, y que la guardemos, Señor, en nuestro corazón hoy y siempre, y que seas tú, Señor, glorificado en tu pueblo, en tu iglesia, Señor, por la cual, Señor, tú moriste en la cruz del Calvario. Glorifícate en medio de tu pueblo hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos hoy, mis hermanos, es confianza en Dios, nuestro refugio. Confianza en Dios, nuestro refugio. Quisiera introducirme con una mala noticia que vimos el día de ayer por la noche. Se decía en un noticiero que las vacunas del COVID en Dinamarca las tomaron y las probaron en los bisontes, y que el virus mutó, el virus del COVID mutó, y entonces que algunos de los doctores se contagiaron, y que ese virus ya mutado, que es mucho más agresivo que el virus que está ahorita del coronavirus. ¿Será cierto, será mentira? No lo sabemos, pero lo cierto es que sí es una muy mala noticia si llegara a ser cierto. Pero también cabe mencionar que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios, que es nuestro refugio. Tenemos que entenderlo así, de esa manera. Y aquí este pasaje que leímos, el contexto del pasaje, recordemos que el pueblo de Israel había sido cautivo en Egipto, y que Dios los había liberado, y que después de haberlos liberado el pueblo fue desobediente a Dios y duró 40 años el desierto. Pero una vez que ya Moisés muere, previo a la entrada a la tierra prometida, muere Moisés y le pasa la batuta, se podría decir así, de esa manera, le pasa la batuta a Josué, y Josué es el que encamina al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Y después de la conquista, la primera ciudad que van a conquistar es prácticamente Jericó. Y cabe mencionar que Jericó estaba, como toda la tierra prometida, toda la tierra de Canaán, está como en una encrucijada comercial del norte y el sur, por ejemplo, de Egipto a Siria, que eran las potencias de aquel tiempo, esos dos imperios, y siempre estaban en pugna, a pesar de que había relación comercial, siempre estaban en pugna. Y ahí estaba la tierra de Canaán en medio. Siempre a veces pertenecía, la tierra de Canaán a Egipto, estaba jurisdiccionada a Egipto, o a veces a Asiria. Y así estaba la situación. Pero lo cierto es que Jericó estaba ahí precisamente, pero ni Egipto ni Asiria había podido conquistar a Jericó. Una por el fuerte ejército que tenía, y la otra por ser una ciudad amurallada. Y cuando decimos una ciudad amurallada, hay que mencionar que había muchas ciudades amuralladas por el asunto de las guerras, pero casi todas las ciudades habían sido conquistadas ya sea por Egipto o por Asiria. Pero la fortaleza que tenía Jericó de sus murallas no había podido ser conquistada. Pero
ya con esta introducción que tenemos, podemos mencionar que el hombre siempre ha tenido confianzas. Ha habido confianza del hombre en el caso de Jericó, en las confianzas de las murallas, pero cabe mencionar que el hombre siempre pone su confianza en todo lo que le da seguridad. Es decir, en todo aquello que le proporciona un confort, un status quo, un decir, ya estoy relajado, aquí me siento a gusto, aquí estoy tranquilo, aquí no me va a pasar nada. Y el hombre siempre se siente seguro cuando se siente así, de esa manera. Bueno, podemos decirlo así, eso aplica para todo ser humano, tanto cristianos como no cristianos. Esa es la realidad. Siempre aquello que nos da seguridad es en lo que estamos confiados. Confiamos en nuestros logros. El hombre confía en los logros. Confía en todo lo que tiene, incluso lo que posee también el hombre. Y hoy en la actualidad vivimos en un mundo que de alguna manera ha creado sus seguridades. Una seguridad económica, una seguridad política, una seguridad de salud, una seguridad en muchos sentidos. Y lo cierto es de que el hombre está relajado hoy en la actualidad, y cabe mencionar también el asunto tecnológico. Estamos en una sociedad industrial ahorita en la actualidad, y pensamos que ya está todo seguro. Pero en esas seguridades que el hombre posee, cierta y sencillamente está relajado, tranquilo, en confort, y ahí se la lleva el hombre. Y aquí el punto es, volviendo nuevamente a Jericó. Jericó, ya mencionamos ahorita que estaba confiado, era una ciudad amurallada y que no había podido ser conquistada ni por Egipto ni por Asiria. Pues cómo no. Jericó, según los arqueólogos, esta ciudad, sus murallas medían 12 metros de altura, más o menos, 12 metros de altura. Bueno, para la tecnología de aquel tiempo, para la tecnología de guerra de aquel tiempo, realmente Jericó, sus murallas eran muy altas para la tecnología de aquel tiempo. Cuando decimos la tecnología bélica, no había los cañones que hay ahora, por ejemplo, no hay los misiles que hay ahora, no hay las armas de alto poder que hay ahora. En aquel tiempo era quizás las catapultas, quizás también había el asunto de los arcos, quizás había el asunto de las bolas de fuego, por decirlo así, como bolas de fuego encendidas, vaya la redundancia, encendidas, que las lanzaban con las catapultas y lograban encender las ciudades. Pero las murallas eran tan altas que las catapultas no podían traspasar la muralla de piedra. No eran murallas de madera ni nada de eso, eran murallas de piedra edificadas prácticamente hacia arriba, 12 metros y 3 metros de ancho. Para que una piedra lanzada con la catapulta, una piedra tumbara una muralla de 3 metros de ancho, era muy difícil. O sea, realmente no se lograba. Pero lo cierto es de que Jericó estaba tan confiado en sus murallas, estaba tan confiado en su ejército, porque tenían un ejército poderoso, Jericó. Y tanto confiaban de que vemos aquí en el pasaje de que estos hombres, al escuchar de que habían llegado los espías, ellos inmediatamente fueron, entréganoslo, le dijeron a Rahab, ¿dónde están esos hombres que vinieron a ti? Lo cierto que estos hombres, cuando llegan a la casa de Rahab, y cabe mencionar de que Rahab era la prostituta de Jericó, pero no era sola, sino prácticamente Rahab tenía un prostíbulo ahí en Jericó.
Y cuando hablamos de un prostíbulo es una casa, se podría decir, lo que hoy se llama como una casa de citas, donde llegaban los extranjeros de alguna manera a pasar la noche, pero es donde también podían investigar. Por eso llegaron los israelitas allí, los espías, llegaron a la casa de Rahab, y Rahab los esconde prácticamente cuando se da cuenta que el rey se enteró de ellos. Pero ¿por qué los esconde Rahab? Rahab confiaba en las murallas de Jericó. ¿Confiaba realmente Rahab en ello? No. Rahab no confía en las murallas de Jericó ni en el ejército. ¿Por qué? ¿Por qué no confía? Porque Rahab se da cuenta que Dios supera todas las seguridades que pueda haber, todas las seguridades terrenas. Rahab no confía en las seguridades efímeras que le proporcionaban las murallas. No confiaba en las seguridades efímeras que le proporcionaba el ejército de Jericó. Porque todo Jericó había escuchado, todos los alrededores de Jericó y Jericó mismo había escuchado de lo que ya habían hecho los israelitas hacía 40 años en Egipto. Y cuando ellos escuchan que los israelitas ya estaban a la puerta de Jericó, ya estaban a las afueras de Jericó prácticamente, ellos palidecieron y se llenaron de temor por lo que implicaba de que ya los hijos de Dios, el pueblo de Israel, estaba ya al acecho de la conquista de Jericó. Y ellos, dice aquí la Biblia, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, dice Rahab a los espías. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Fíjense bien el punto aquí, de que Rahab reconocía prácticamente a Dios. Ahí en ese momento estaba reconociendo a Dios y estaba reconociendo de que las seguridades que le proporcionaban las murallas y las seguridades que le proporcionaba el ejército de Jericó no eran nada en comparación de lo que Dios implicaba para la destrucción de Jericó. ¿Y qué hace Rahab? Prácticamente dice, yo confío en ese Dios. Yo quiero ponerme al servicio de ese Dios. Yo quiero prácticamente ayudar a los espías, porque eso me va a mí a granjear una seguridad en ese Dios que los protege a ellos. Es lo que Rahab estaba diciendo con todo esto, con estas acciones que estaba haciendo para los espías. Entonces Rahab no confía en las seguridades efímeras y no confía en las murallas ni en el ejército. Ella confió en Dios como refugio. El versículo 12 dice de esta manera: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Entonces ella prácticamente, cuando dice os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, está prácticamente confiando en Dios. Entonces Rahab entendió que Dios tiene el control de toda la situación. Y aquí el punto es el versículo 11, volviendo otra vez hacia atrás, dice: oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, dice Rahab, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces Rahab se da cuenta prácticamente que Dios tiene el control de cualquier situación y que él prácticamente era su único refugio en el cual se podía refugiar. Ella no dijo: los israelitas no van a hacer nada. Ya Egipto en muchas ocasiones ha querido conquistar Jericó y no ha podido. Ya Siria también ha querido conquistar Jericó y tampoco ha podido. Son las grandes potencias que ha habido y ninguno ni otro ha podido conquistar a Jericó. Pues los israelitas, que son un pueblo salido de la esclavitud, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer contra Jericó? No pueden hacer nada. No dijo eso Rahab. Rahab dijo:
Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Él es supremo sobre todo, es soberano sobre todo, y es un Dios que lo sacó de Egipto y que hizo desbarajustes en Egipto. Y el temor de ese Dios ha caído sobre nosotros. Le tenemos pavor a ese Dios. Por lo tanto, yo me doblego a ese Dios y le digo, Señor, sálvame. Y la manera como Rahab dice eso es ayudando prácticamente a los espías de Israel, aquellos que servían al Dios vivo, aquellos que estaban confiados de que Dios les iba a dar la tierra que les había prometido. Rahab confía en ese Dios. Rahab entendió que Dios tiene control de todo. Hace un momento en la introducción decíamos prácticamente de la situación que se está viviendo hoy y lo que sucedió prácticamente en Dinamarca, y esperemos que no se haga pandemia, una pandemia sobre la pandemia se podría decir. Esperemos que no suceda eso, sino que se controle toda la situación. Pero lo cierto es de que ya hemos comentado hace tiempo de que el sistema de salud mundial ha caído, el sistema económico ha caído, el sistema político incluso se ha venido abajo en muchos sentidos. Cuando hablamos de la política internacional, se ha venido abajo, y es lo que el hombre prácticamente ha tenido la confianza, y voy a decirlo también, el sistema industrial también ha caído, y en consecuencia también ha caído el sistema económico, y por qué no decirlo así, ha caído el sistema emocional de todo el mundo por la situación que se está viviendo en la actualidad. Todo el mundo de alguna manera se siente amedrentado, a pesar de que ya muchos dicen, ya estamos acostumbrándonos a vivir con el virus, ya sabemos cómo está el asunto y estamos tranquilos, pero lo cierto es que cuando hay una situación de contagio en algún familiar, en algún amigo, en alguien cercano, prácticamente nos desplomamos y nos venimos abajo nuevamente, porque realmente no tenemos el control. Pero el único que tiene el control de la situación es Dios. Y Rahab lo entendió perfectamente. Y nosotros tenemos que entender prácticamente que Dios es nuestro refugio, que Rahab entendió que Dios es su refugio, y ella inmediatamente acudió a Dios, y que nosotros tenemos que entender que Dios es nuestro refugio y que solamente en Él tenemos que confiar en cualquier situación adversa que estemos pasando. Dios es nuestro refugio, y que a pesar de que nosotros nos sintamos en las grandes seguridades de las murallas, como las murallas de Jericó o el ejército de Jericó, o nuestra situación, muchas veces pensamos que la tenemos controlado, y realmente son seguridades efímeras que fácilmente decaen, con cualquier movimiento decaen. Lo cierto es de que Israel, con solo dar 6 vueltas en 6 días, y el último día 7 vueltas alrededor de Jericó, las murallas se desplomaron. Así, o sea, las murallas no valieron para Dios. Solamente por las vueltas y al sonido de la trompeta, las murallas se vinieron abajo. Y el ejército de Israel entró y conquistó la tierra de Jericó, aquella ciudad inconquistable de una perspectiva de las estrategias bélicas de aquel tiempo. No había ejército que conquistara la ciudad de Jericó. Sin embargo, Dios, con su solo poder, se vinieron abajo las murallas, y el pueblo conquistó en el nombre de Jehová de los ejércitos a Jericó. Pero también tenemos que entender que nuestro refugio es Dios. Tenemos que entenderlo tú y yo así, que siempre tengamos a Dios como nuestro refugio, que nuestras seguridades son nada en comparación de las seguridades de Dios. ¿Y qué queremos decir con esto? No queremos decir con esto que yo confío en Dios y me hago el valiente y salgo y esta pandemia no me va a hacer nada. No funciona así. Aquí el punto es de que en medio de la situación
hay que cuidarnos, pero siempre confiando en que Dios tiene el control de nuestra situación. Y cuando decimos que Dios tiene el control de la situación, no quiere decir que no nos vayamos a enfermar, que no vaya a recaer, puede recaer sobre nosotros. Simple y sencillamente queremos decir que Dios, a pesar de lo que pasa a nuestro alrededor, Él tiene la situación. Nuestra confianza no se basa en lo que sucede a nuestro alrededor. Nuestra confianza se basa prácticamente en aquel que tiene el control de la situación, y este es Dios de los ejércitos, aquel que nos promete prácticamente una vida eterna, el que nos promete vaya la redundancia, una tierra prometida, esto es decir, un reino de los cielos. En ese Dios tenemos que poner nuestra confianza, independientemente si nos enfermamos o no nos enfermamos. Aquí el punto es poner toda nuestra confianza en Dios. Rahab puso confianza en Dios, hizo lo que los israelitas le dijeron que pusiera la grana, el listón de grana en la ventana, y eso fue lo que, cuando la vieron la grana, lo que salvó a Rahab, se podría decir. ¿Por qué? Porque confió en lo que Dios tenía para ella, pero también con el riesgo de que los israelitas se confundieran y pudieran matar. Ella se quedó en Jericó, esperando el momento. Ella no se fue a ningún lado. Ella ahí se resguardó en su casa, esperando el momento que los israelitas llegaran y que la acción de Dios se hiciera patente a la vida de ella y de su familia. Confió plenamente en Dios. Y aquí el punto es que nosotros no tenemos que estar confiando, o no tenemos que poner nuestra confianza, o nuestra confianza, no se basa en lo que sucede a nuestro alrededor. Más bien se basa en aquel que es nuestro refugio. Y en medio de nuestros problemas, nuestro refugio es Dios. Tenemos que entenderlo así, de esa manera. En medio de cualquier problema que tú y yo nos estemos pasando, nuestro refugio eterno es Dios. Y en cada situación, en cada momento, en cada vivencia que tengamos, sea buena o sea mala, nuestro refugio tiene que ser Dios. Imagínense a Rahab y a su familia ahí en su casa, esperando el momento que llegaran los israelitas. Imagínense, ¿creen ustedes que estaban tranquilos? Quizás estaban a la expectativa de qué va a pasar con nosotros, pero confiando en ese Dios. Ellos confiaban en Dios, habían depositado su confianza en Dios, en aquel que es Dios arriba y abajo en la tierra. En ese Dios habían puesto su confianza, independientemente de cómo iba a desarrollarse la situación. Pero ella había puesto su confianza ahí en ese Dios. Y lo cierto es que Rahab es madre de alguna manera de los descendientes, los ancestros, de David y los ancestros de Cristo, de una perspectiva de la humanidad de Cristo. Cristo desciende de Rahab prácticamente, para que nos demos una idea lo que Dios puede hacer prácticamente cuando confiamos en Él. No quiero decir con esto que nosotros vamos a tener una descendencia como la del Salvador. No, simple y sencillamente es que nosotros adquirimos la salvación de Dios y el pacto de gracia que viene cuando nuestros hijos confían en Dios también, por el testimonio que nosotros le hemos dado de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero también cabe mencionar que nuestro refugio es aquel Dios que también envió a su Hijo Jesucristo, como la grana roja que se puso, ese listón de grana en la ventana de la muralla de la casa de Rahab, que los teólogos reformados hablan de la tipología de la sangre de Jesucristo, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que por esa grana reconocieron prácticamente a Rahab, que había sido prácticamente aquella que había confiado en Dios como su Salvador, como su refugio. Y esa grana representa prácticamente la sangre de Cristo, que fue
derramada en la cruz del Calvario para nuestra salvación, y que también nos llama a que vayamos a Él con toda confianza, porque Él ya murió por nosotros en la cruz del Calvario y que ya prácticamente se ha hecho nuestro refugio, y en Él podemos depositar nuestra vida confiando de que nuestra vida está segura en Él. Y no quiero decir con esto de que no vayamos a enfermar como hijos de Dios, simple y sencillamente tener nuestra confianza de que en Él está nuestra salvación prácticamente, y que en Él tenemos que poner toda nuestra confianza, porque Él es nuestro único refugio, y que cualquier batalla que venga a nuestro alrededor, cualquier batalla, cualquier adversidad que venga, que no nos amedrente, sino porque tenemos confianza en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y aquí cabe mencionar una cosa. Israel estaba a la expectativa de entrar a Jericó. Prácticamente Israel era la amenaza para Jericó. Jericó no puso su confianza en aquel Dios. Solamente una persona y su familia pusieron la confianza en aquel Dios que había mandado conquistar la tierra. Prácticamente era la amenaza Israel. Y Jericó estaba aquí esperando a qué horas iba a suceder. Estaban amedrentados. Ok, aquí el punto es de que hoy tenemos una amenaza de muchas maneras, de salud, económica, pero por qué no decirlo de otra manera, el pecado nos acecha también a nosotros, y esa es la amenaza primordial en nuestra vida. Pero también la sangre de Jesucristo, que es la señal del pacto prácticamente, es aquella que nos hace que volteemos a ver a Dios y que digamos: Señor, yo me agarro de ahí, en ti pongo mi confianza, en ti, Señor, a pesar de que todo me amenace, a pesar de que el pecado esté a la vuelta y me amenaza, Señor, yo confío en ti, porque tú me libras, Señor, del pecado y de la condenación del pecado. Ahora, Señor, confío en ti plenamente, y tú eres aquel que me salva por la eternidad y me da la seguridad en ti. Tú eres, Señor, mi refugio, tú eres, Señor, aquel que me salva por la sangre de Jesucristo. Oremos. Señor, alabado seas hoy y siempre, oh Padre Santo. Te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque tú te muestras como nuestro refugio, como aquel refugio eterno. Así como Rahab, Señor, no confió en las seguridades efímeras que le representaban el ejército y las murallas de Jericó, sino que confió en ti, oh Padre Santo. Así confiamos también nosotros. Confiamos en lo que tú has hecho en la cruz del Calvario y nos has, Señor, salvado por tu gracia, por tu misericordia, aunque no lo merezcamos, Señor, porque realmente, Señor, no éramos parte, Señor, de tu pueblo, pero tú nos hiciste, Señor, de tu pueblo, como Rahab no era parte de tu pueblo y tú, Señor, la metiste a tu pueblo, Padre Santo, y la hiciste, Señor, madre de la descendencia, de los ancestros, Señor, de Jesús. Oh Padre Santo, glorifícate en nuestras vidas, hoy y siempre. Sé con nosotros, sálvanos, porque tú eres nuestro Salvador, hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y el amor y la paz de su Santo Espíritu sean su refugio eterno, hoy y siempre, para ustedes y para cada uno de los miembros de su familia. En Cristo Jesús oramos. Amén.